¿Cómo conseguir una visa de inversión hacia los Estados Unidos de América? Hoy, yo, Álvaro Acevedo, su abogado tributarista de Miami, le voy a explicar qué visas existen y cómo se pueden conseguir si es algo que a usted le interesa. En los Estados Unidos de América hay dos tipos de visa de inversión, pero una cosa que a mí me parece importante que la gente tenga en cuenta es que las visas de inversión en Estados Unidos no existen como tal visa de inversión. ¿Por qué? Porque todas las visas de inversión que les voy a explicar a continuación son visas que requieren de una variable que no tiene mucho que ver con la inversión y es la generación o el mantenimiento de empleo. Si usted con su inversión no genera o no mantiene empleo, entonces no le van a dar una visa de inversión. Por ende, usted puede comprar un condominio o una casa que le cuesta 50 millones de dólares para usted poder ir a vacacionar, eso no le va a dar a usted una visa de inversión. Existen otros países que sí. Entonces, tenga en mente que si no genera empleo, no va a tener su visa. Hay dos tipos de visa, que es lo que vamos a empezar inicialmente. Los dos tipos de visa que se manejan en Estados Unidos son visas que una depende de su monto de inversión y otra depende de si usted es un nacional de un país que tenga un tratado de visado de inversión con los Estados Unidos. Primero, el visado E2. El visado E2 es el visado más común de inversión porque requiere una inversión muchísimo más pequeña que las otras alternativas que le voy a explicar después. ¿Cuánta inversión se necesita? Es la primera pregunta. Para esa visa no hay un monto mínimo de acuerdo con la ley o de acuerdo con las regulaciones. Lo que tiene que entender es que hay prácticas que uno más o menos considera que es una inversión mínima para uno estar relativamente tranquilo para que le den la visa. El monto son $150,000. Si usted tiene $150,000 para generar un negocio que genere empleo, ya usted pasó la primera prueba. La segunda prueba ¿es usted nacional de alguno de los países que tiene tratado con Estados Unidos? Porque esta visa desafortunadamente no le aplica a todo el mundo. ¿Cuáles son los países que aplican para esta visa? Desde el punto de vista de lo que es Latinoamérica, que son los que están hoy tratando de emigrar de una forma complicada, digámoslo, hay Chile, tiene tratado, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Argentina, y desde el lado de Europa, de habla hispana, es España. España también tiene un tratado de visa de inversión. ¿Cuánto cuesta la visa? Porque una cosa es la inversión y otra cosa es los costos de procesamiento de la visa. El formulario que toca llenar, que es un formulario que es público y que lo vamos a poner aquí en un link, el I-129, no es el único que hay que llenar más formularios para las biométricas y demás, pero este es como el papá de los formularios, digámoslo así, tiene un costo de $460. Eso no quiere decir que eso le vaya a cobrar el abogado, pero sí le da las instrucciones y usted puede tener ahí información directamente desde el gobierno, porque estas formas tienen instrucciones donde le explica qué tipo de visado es, qué es lo que usted necesita, cómo se hace la inversión y demás. Es importante que tenga en cuenta que el tiempo de procesamiento de esta visa no es inmediato. En la experiencia del bufete de nosotros, una visa E2 puede tardar hasta unos 4 meses, a veces las podemos sacar más rápido, pero no es una visa inmediata. Si usted tiene una emergencia, hay otras formas de uno sacar una visa, digamos, de emergencia, valga la pena decir, ya sea porque usted tenga una emergencia médica o algo parecido como un asilo político o demás. Tiene que entender que los costos adicionales a el procesamiento de la visa de inversión incluyen los honorarios de abogado, pero también incluyen otros profesionales. Por ejemplo, tiene que contratar un contador. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un plan de negocios y ese contador tiene que certificar los estados financieros proyectados. O sea, hay una cantidad de profesionales envueltos en este proceso, porque una pregunta que la gente tiene normalmente es, bueno, ¿cuánto me va a costar todo? Cada abogado le va a cobrar diferente, pero prográmese para que le cuesten unos $10,000. Esa es la visa E2, que es de $150,000 para los países que tienen tratado. Tenga en cuenta la I-129, tiene un costo de $460 y más o menos unos 4 meses si usted lo quiere proceder. Aquí voy a dejar la forma.
Una pregunta que es muy común sobre el visado E2 es, ¿puedo yo sacar una residencia permanente? Ojo, la visa E2 le permite a usted vivir en Estados Unidos, pero no necesariamente le permite sacar una residencia permanente o por eso mismo una ciudadanía. Tenga en cuenta que la visa E2 es una visa que usted va a tener que estar renovando de manera continua. Normalmente se la van a expedir por un periodo de 5 años. Cuando se cumpla el periodo de los 5 años, usted tendría que volverla a renovar. Tenga en cuenta que este visado E2 además es un visado que le sirve a usted, a su pareja y a sus hijos menores de 21 años. Todas las personas pueden entrar bajo la misma inversión. Tiene que ser el dueño usted del vehículo de inversión en una participación controlante. Eso lo tiene que tener en cuenta siempre, si no, le van a negar la visa. Por terminar, para esta visa es una visa de trámite consular, porque es una visa de tratado. Entonces, si usted está en Colombia, por ejemplo, la va a tramitar desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Es un trámite consular y allá le van a hacer la entrevista y son las mismas aplicaciones que usted normalmente llena cuando va a aplicar para una visa de turista, el formulario de DS-160, las huellas digitales, la entrevista en la embajada, es el mismo proceso, normalmente no cambia. Eso es todo sobre la visa E2 de tratado. Si usted tiene la intención de residir de manera permanente en los Estados Unidos, le interesa lo que llamamos nosotros un green card, le interesa una ciudadanía americana para usted, para su familia, o usted de pronto es una persona que no es un ciudadano de Chile, Colombia, Costa Rica, los países que tienen tratado de visado de inversión. Una opción que usted tiene, y es la única otra opción que hay para efectos de inversión, es un visado que se denomina EB5. Este es el visado que le venden a las personas cuando los invitan a los desayunos en los hoteles, donde le venden proyectos que le dicen que si usted hace una inversión le van a dar una visa. ¿Cuánto tiene que invertir? $900,000 es la inversión mínima si está el proyecto en el que usted invierte normalmente en una Targeted Employment Area, se llama, que es un área en la que el índice de desempleo es elevado. O $1.8 millones si lo que usted está haciendo es una inversión en un sitio donde el índice de desempleo no sea elevado. Acuérdese, estas son visas de generación de empleo, no son visas de inversión como tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahí? Crear o mantener 10 trabajos. Eso es lo interesante de estas visas, que sí le dicen a uno cuántos trabajos tiene que crear o mantener, a diferencia de la E2. La E2 no le dice cuánto es la inversión mínima, en práctica son 150,000. ¿Cuántos son los trabajadores mínimos? En verdad no le dice, pero tiene que generar algo de empleo. Aquí le dice, sí tienen que ser 10. Entonces, revise muy bien cuando vaya a hacer su inversión que se generen esos empleos. Aquí no es relevante si es un negocio que esté dando utilidades, ni mucho menos esté pagando impuestos. Aquí lo que importa es la generación de empleo. Importante hacer ese análisis. ¿Cuánto cuesta? El formulario I-526, que les voy a dejar aquí abajo el link. $3,675 es el costo de procesamiento. Además de eso, usted va a tener que contratar otros profesionales, igual que en la E2. ¿Cuánto le va a costar todo? Yo le voy a decir que mínimo, de acuerdo a mi experiencia, le van a cobrar $20,000 y de ahí para arriba. O sea, no vaya a creer que le van a cobrar $20,000 a usted, de mínimo lo que yo he visto. Son $20,000 y de ahí para arriba. ¿Cuánto se demora en procesar ese visado? Normalmente en mi experiencia se demora 60 días después de que uno diligencia los formularios, pero yo prefiero decir un poquito más para que la gente esté más tranquila. Yo digo que 3 meses, a veces hasta 4 meses se demoran en procesarlo. Este es un trámite que no depende del consulado, de la embajada de Estados Unidos en su país, como sí depende la E2, que es una visa de tratado de trámite consular. Entonces, tenga en cuenta los costos, la forma, el tiempo, el monto de inversión, 900,000 o 1.8, los 10 empleados que tiene que mantener por un lado, y por otro lado, la visa E2, que solamente si usted tiene $150,000 o más, es ciudadano de uno de los países que tiene los tratados con Estados Unidos, tiene 4 meses para esperar y tiene costos de inversión, digamos, de procesamiento, qué pena, de $460 empiezan los costos y algo así como $10,000 le cuesta todo, la creación de la empresa, bueno, todos los profesionales que usted tiene que contratar. Esas son las únicas visas de inversión que existen en Estados Unidos. Si usted no califica para alguna de estas, no califica para ese tipo de visas y le toca buscar una alternativa diferente. Es todo por ahora. Si nos necesita, por favor, consíganos en la información que va a conseguir en la parte de abajo de este correo.